¿Perteneces tú a la familia de Dios? ¿Perteneces tú a la familia de Dios? Quiero que reflexionemos juntos sobre esta pregunta durante esta exposición o este estudio del pasaje que acabamos de leer, porque después de examinar este texto, vamos a descubrir que es bastante posible venir de una familia grande, tener mamá y papá, y venir de una familia tal vez prestigiosa, o incluso una familia cristiana y religiosa, y tal vez podemos decir sana, o hablando humanamente, pero no ser parte de la familia de Dios. Y también vamos a ver que es muy posible también no conocer a nuestra mamá y nuestro papá, haber nacido en un hogar donde no fue tan estable, no en un lugar cristiano o ajeno a las cosas de Dios, y llegar a ser parte de la familia más importante que existe en la tierra, parte de la familia de Dios. La pregunta que quiero que usted medite y vamos a ojalá concluir personalmente es si usted y yo pertenecemos a la familia de Dios, porque este es lo que está hablando Jesucristo con sus discípulos en este texto. Está hablando de quién es o quién pertenece, quién forma parte de la familia del Mesías, de la familia del pacto de Dios y quién se encuentra afuera de la familia de Dios. Bueno, dicho eso, con esa pregunta inicial en mente, vamos a recordar brevemente el texto, el trasfondo de donde nos encontramos. La última vez que estudiamos este pasaje, nos vamos a recordar que el capítulo 12 de Mateo es caracterizado por la hostilidad que está recibiendo Jesucristo de parte de los líderes religiosos de su día, los fariseos y los escribas. Mateo ya nos ha introducido un poco a los fariseos, nos los introdució en el capítulo 3 con Juan el Bautista, interrogándolo, buscando quién le dio autoridad para hacer estas cosas. Y lo encontramos trayendo preguntas, se encontraban en medio de las enseñanzas de Jesús, incluso los milagros de Jesús, pero tienen preguntas un poco con ataque hostil y sutil. Pero en el capítulo 12, el volumen de la hostilidad de estos líderes religiosos se ha aumentado fuertemente. El versículo 14, mire solamente brevemente, ponga ojos en capítulo 12, 14, nos dice que ellos estaban conspirando, es decir, estaban planificando juntos contra Jesús cómo destruir a Jesús. Un escritor resume bastante bien todo lo que estamos viendo en el capítulo 12, en esta hostilidad agresiva hacia Jesús de parte de los líderes judíos religiosos de esta manera. Dice, al final de este capítulo, el capítulo 12, nos queda claro que los fariseos han tomado su decisión. Es decir, todos están tratando de llegar a conclusiones acerca de Jesús. Ellos ya han decidido y ellos no están con Él. Están en su contra. Esto es un excelente resumen. En el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, Jesús le dijo a sus discípulos que si ellos eran parte de Jesús, iban a recibir hostilidad. Le dijo, si me odiaron a mí, te van a odiar a ti. Si llamaron al amo de la casa Belzebub, el príncipe de los demonios, ¿qué dirán de los que pertenecen literalmente en la casa, en la familia de Dios? Él ya los preparó para esto. Y inmediatamente después de enviarlos a proclamar a Cristo, ellos regresan y ahora Jesús está demostrándoles por medio de esta hostilidad que Él recibe de los fariseos, cómo la hostilidad siempre viene cuando predicas a Cristo a un mundo hostil. Esto es importante porque lo vemos en el capítulo 12 como un punto de exclamación, no lo puedes negar. Se encuentra aquí persecución y hostilidad hacia el Mesías de Dios. Y lo que debe de alarmarte al leer el capítulo 12, lo que debe de alarmar al lector, es que estos son adoradores de Yahweh. O sea, los fariseos y los escribas en el primer siglo
si alguien los hubiese visto, si nosotros los hubiésemos visto, hubiésemos concluido que si alguien estaba dentro de la familia de Dios, si alguien se encontraba cerca del reino de Dios, si alguien estaba dentro de los pactos de Abraham, seguramente eran los fariseos y los escribas. Los fariseos era la secta más estricta en cuestión de obediencia y adherir a la ley mosaica. Y los escribas eran los doctorados, literalmente los expertos de la ley mosaica, los maestros. Seguramente ellos se encontrarían dentro de la comunión del Dios de Israel. Pero así no termina el capítulo 12. Usted se va a recordar que Jesús, al final del capítulo 12, literalmente en los textos antes de Jesús confronta fuertemente a estos líderes religiosos judíos y les advierte que habrá un día futuro de juicio, en cuales ellos resucitarán entre los muertos y literalmente se darán cuenta quién verdaderamente pertenece al reino de Dios y quién no. Y será demasiadamente tarde para ellos llegar a esas conclusiones si ellos no entienden quién es el que está enfrente de ellos, Jesús, el Cristo, el Hijo davídico. Bueno, esto es el trasfondo de nuestros textos. Y en el texto de hoy nos encontramos en Jesús haciendo este ministerio, enseñando, continuando después de las hostilidades que ha recibido él de parte de los líderes religiosos, y encontramos a los parientes de Jesús buscando hablar con Jesús en el versículo 46 y 47. Vamos a leerlo juntos. Versículo 46 dice: mientras él, Jesús, aún hablaba a la gente, esto es a la multitud que lo estaba continuando de seguir, y entre ellos sus discípulos, mientras Jesús hablaba con ellos, he aquí significa pon atención, quiere que la cámara se ponga en enfoque hacia lo que va a suceder. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y el versículo 47 dice, y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Solo una nota breve del versículo 47. Si usted tiene la Biblia de las Américas o otra versión, la nueva versión, va a tener un apunte al ladito y le va a decir que hay una variación textual en el versículo 47. Y esto simplemente significa que hay muchos manuscritos, y algunos manuscritos tienen una diferencia, una pequeña variación, pero ninguno de esas variaciones o diferencias cambia el significado del texto. ¿Okay? Entonces, dependiendo eso, el versículo 47 va a decir lo siguiente: y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Es decir, vino un mensajero y le dijo: hey, tus hermanos están afuera y tu mamá y quieren hablar contigo. Versículo 48. Respondiendo Jesús a este vocero que le trajo el mensaje, que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Vamos a tomar una pausa ahí. En los textos que acabamos de leer, no son muy difíciles de interpretar. Jesús está hablando entre una multitud y entre ellos se encuentran sus discípulos, los que han profesado que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Señor, es el Salvador. Han confiado en Él y se han sometido a Él como su amo y su maestro, como su Señor. Ahí se encuentran ellos y está hablando con ellos. No nos dice exactamente qué está diciendo. Es muy probable que Él está continuando sus enseñanzas, pero está teniendo diálogo con sus discípulos. Y brevemente es interrumpido por una petición, y el texto nos dice de su madre y sus hermanos. Jesús tenía una madre terrenal que ya se nos introdujo en el capítulo 1, cuando el ángel se le presentó a la Virgen María y le dijo que iba a dar a luz, aunque no había conocido a su esposado José. Y dijo que iba a hacer esto por obra del Espíritu de Dios. Bueno, como sabemos,
Mateo 1:25 nos dice que José sí recibió a María como su esposa, y el versículo 25 de Mateo 1, no lo tiene que voltear, nos dice, pero él no la conoció, es decir, no la conoció íntimamente hasta que ella dio a luz a un hijo. Esta es María y sus hermanos, dando a entender que las Escrituras nos comunican que después del nacimiento virginal de Jesús, María y José se conocieron íntimamente y tuvieron hijos. Mateo 13:55, no tiene que voltear, pero escuche, están ellos mirando a Jesús y están llegando a conclusiones las multitudes acerca de Jesús, y están mirando sus milagros, están escuchando sus enseñanzas, y están tratando de poner el rompecabezas junto, porque ellos lo han conocido, conocen quién es su papá, conocen quién es su mamá y conocen quién es sus hermanos. Y en Mateo 13:55, escuche lo que dice la multitud acerca de Jesús. ¿Qué no es acaso él, Jesús, el hijo del carpintero? Referencia a José. ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas? Mateo nos deja claro que Jesús es verdaderamente Dios, pero es verdaderamente hombre. Y aunque su nacimiento fue virginal, dando testimonio de él ser verdaderamente Dios, él también es verdaderamente hombre, y José y María tuvieron relación y pudieron tener hijos después del nacimiento de Jesús. Él creció con una familia al igual que usted creció con una familia. Y esto es lo que encontramos en este texto. Y tal vez sería importante decir esto, que esto obviamente va claramente en contra de la doctrina o la dogma de nuestros amigos católicos romanos, que enseñan la virginidad perpetua de la Virgen María. O sea que la Virgen María nunca tuvo más hijos. Y la enseñanza no correcta que Jesús no tuvo hermanos, por decir, biológicos después de esto. Eso simplemente no se encuentra en las Escrituras, en el entendimiento católico romano. Aquí lo que encontramos en este texto es que estos parientes, su madre y sus hermanos, tienen necesidad de buscar de Jesús y lo interrumpen. ¿Por qué? El texto no nos dice en Mateo exactamente por qué. Si pudiéramos dar una implicación en luz del contexto, tal vez la implicación sería que están viendo que está recibiendo hostilidad. Tal vez la implicación es que están escuchando de sus enseñanzas y están viendo lo que está pasando con Jesús y simplemente quieren removerlo de la situación. Cualquiera que sea la situación específica, no es una emergencia lo que está pasando en este texto. Y si leemos Marcos y Lucas nos dan este mismo acontecimiento. Y nos dicen que la razón que sus parientes lo buscaban, Marcos 3, es porque decían que tal vez Jesús estaba fuera de sí. Es decir, los parientes de Jesús, con la excepción de María, los hermanos no creían que Jesús era el Mesías. Entonces, al ver él hacer todo esto, enseñar todo esto, las multitudes acercarse, la hostilidad aumentar, su familia lo estaba buscando para removerlo de este tipo de trabajo y ministerio. Van a decir que está fuera de su mente. ¿Qué sucederá con nuestro hermano? ¿O qué sucederá con nuestro hijo? Bueno, sea la situación, el texto aquí en Mateo 12 simplemente nos dice que interrumpen a Jesús para removerlo o quitarlo de su comunicación o su diálogo, su enseñanza con sus discípulos. A esto, Jesús toma la oportunidad para enseñar algo a todos los que se encuentran con él. Y encontramos la enseñanza del texto en el versículo 48 en adelante. Mateo 12:48, Jesús le responde a este mensajero. Las multitudes no permitían que llegara la familia cerca de Jesús y se encuentran afuera, mandan un mensajero.
y respondiendo a este mensajero, Jesús les dijo esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió Jesús su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Cuál es la enseñanza que Jesús está dando aquí hacia sus discípulos, hacia los que no han creído en Él y hacia nosotros que nos encontramos aquí? Aquí encontramos la respuesta de Jesús a la petición de su familia. Y en los versículos 48 al 50 vemos la respuesta de Jesús a la petición de su familia terrenal, y es una negación. O sea, no va a ir. No irá y no hará lo que le están pidiendo, por lo menos a ese momento. Tiene una prioridad que sobrepasa lo que están pidiendo sus parientes. Y es una respuesta claramente que establece un vínculo familiar, un vínculo familiar eterno entre los que están en unión con Jesucristo. O sea, en su respuesta, algo que se da claro es que Él tiene una prioridad y tiene una familia que lleva prioridad más que las peticiones que están pidiendo sus parientes terrenales en este momento. Ahora, sí quisiera hacer un apunte aquí. Tal vez como nuevo creyente yo leí este texto y lo vi y no lo entendía exactamente porque se escuchaba un poco rudo. Imagínese que su mamá o su papá viene y le pregunta hacer algo y usted le dice: no voy a ir ahorita. En nuestro entendimiento sería algo tal vez que se escucha irrespetuoso, pero esto no es la situación en este texto. No podemos llegar a la conclusión de que Jesús en alguna manera le está faltando el respeto a su mamá o de alguna manera está menospreciando a su familia terrenal. Seguramente eso no es la comunicación de Él o para sus seguidores. Más adelante en Mateo 15, cuando lleguemos ahí, Jesús va a reprender fuertemente a los líderes religiosos porque ellos no están honrando a su madre y su padre. Y porque ellos han usado las Escrituras para no honrarlos, para poner otras cosas como más importante y no cuidar a sus padres en su vejez. O sea, Él reprende el uso de las Escrituras en una mala interpretación para poner a nuestras responsabilidades familiares a un lado. Jesús no está comunicando falta de respeto a su padre o a su madre o a sus hermanos, y no está diciendo que Él no tiene responsabilidad con ellos. No podemos llegar a esas conclusiones, y ojalá que nadie llegue a esas conclusiones aquí como cristiano. Recuérdense que Jesús es el único entre los descendientes humanos que no cometió pecado alguno. Primera de Pedro 2:22, citando las profecías del Mesías, dijo que Jesús no cometió pecado alguno, ni se encontró engaño en su boca. Lo mismo afirma Primera de Juan 3:5 y Hebreos 4:15. Si hubo un hombre en toda la humanidad que honró a su madre y a su padre en perfección, que amó a su madre y su padre en perfección, y que respetó a su madre y su padre en perfección, no fuimos nosotros. Fue el eterno Hijo de Dios hecho carne y hueso, la persona de Jesús. Dicho eso, no concluyamos que Jesús está faltándole el respeto o que hay una deficiencia en Jesús o que está promoviendo que nosotros no tomemos las responsabilidades familiares que tenemos en nuestro hogar. Eso no es lo que estamos viendo en esta situación. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues lo encontramos en la respuesta de Jesús. Él le hace una pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego contesta la pregunta, no la deja para que usted la conteste. Él dice: yo la voy a contestar. Yo quiero que todos los oidores y mis seguidores entiendan la respuesta. El versículo 48 y 50 es un tipo catequismo de Jesús, ¿verdad? En el catequismo de la tradición reformada tenemos preguntas y respuestas. ¿Quién es Dios? ¿O qué es la Trinidad? Y luego tenemos respuesta a eso.
Y lo mismo encontramos aquí en la enseñanza de Jesús, un tipo catequismo donde Él hace una pregunta y da la respuesta para enseñarnos. ¿Y cuál es la pregunta del catequismo? La pregunta del catequismo no es difícil ver. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Si le puedo dar un parafraseo de esto, o parafrasear esta pregunta en un catequismo moderno, esta es lo que está preguntando. ¿Quién verdaderamente pertenece a Cristo? ¿Quién verdaderamente pertenece al Mesías y a su reino? O, para usar las palabras y los términos de familia que está usando Jesús, ¿quién verdaderamente pertenece a la familia de Dios? Esto es lo que está preguntando el Señor Jesucristo cuando dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Recuérdese que el contexto de este pasaje se encuentra en una confrontación con los líderes religiosos, que étnicamente nacieron judíos y descendientes, hablando étnicamente, de Abraham. Y algo que había en el mal entendimiento del primer siglo y que Mateo nos da a entender es que muchos judíos que nacieron étnicamente descendientes de Abraham pensaron que eso era lo que los entraba al reino de los cielos sin tener la fe de Abraham. O sea, pensaban que eran herederos del reino de Dios y podían adorar al Dios de Abraham y rechazar a su Mesías. Jesucristo ha venido a confrontar a estos líderes religiosos y les dijo, no, así no funcionan las cosas. Es más, no sé si usted se recuerda en Mateo capítulo 3, pero en Mateo capítulo 3 vienen los fariseos y vienen hacia Juan el Bautista para cuestionar el bautismo que está haciendo en el río Jordán. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista hacia ellos? Les dijo que eran una prole, una generación, o venían de una familia de víboras. ¿De eso? No. Yo vengo de la familia de Abraham. No. Juan dijo, ustedes vienen de una descendencia de malvados. Y luego les dijo esto. Les dijo, y no te atreváis a decir a vosotros mismos que tenemos a Abraham como nuestro padre. No es accidental que la pregunta que está haciendo Jesús aquí es en cuestión de quién verdaderamente pertenece a los pactos de Abraham. ¿Quién verdaderamente pertenece a la familia de Dios? ¿Quién verdaderamente pertenece al Mesías y las promesas del Mesías? ¿Será simplemente por nacer étnicamente judío que todo esto se les concederá? Bueno, la pregunta parece ser no. La pregunta a la respuesta se encuentra en el versículo 49 y 50. Jesús extendió su mano, es decir, físicamente apuntó su mano hacia los discípulos y les dijo, he aquí, de nuevo, un hebraísmo muy importante. Las versiones modernas dejan esa palabra ausente del texto, pero es importante para nuestro entendimiento. He aquí, observa lo que voy a decir porque es muy importante. He aquí, ellos, mi madre y mis hermanos. Aquí está la respuesta a quién pertenece a la familia de Dios. Y la respuesta se puede decir simplemente los que están con Jesús. Los que están en unión con Jesús. Los que han entendido y recibido la verdad que el quien Dios envió, Jesús el Nazareno, ha cumplido las promesas dadas a los patriarcas y a los profetas. Él es, como dijo Mateo 1:1, el hijo davídico, el hijo de Abraham. Él es el rey de los judíos, como dijeron los magos. Él es el que nació de la Virgen, como dijo Isaías. Él es el que sana a los leprosos, el que da vista a los ciegos, el que da el hablar a los mudos y el escuchar a los sordos, como profetizó Isaías. Jesús es ese Mesías. La respuesta a quién pertenece a la familia de Dios
se puede contestar con decir los que son de Cristo Jesús. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son los perdonados? Mateo 1:21 nos dijo, el ángel le dijo a José, y lo llamarás a Jesús, porque él perdonará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es ese pueblo perdonado? ¿Quiénes son los que tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios? O vamos a ponerlo de esta manera. Cristo en el Sermón del Monte, se recuerda, habló con sus discípulos y le dijo a sus discípulos, no a todos, le dijo a sus discípulos, ustedes cuando oren, oren así, Padre que estás en los cielos. ¿Quiénes son los que tienen y pueden acercarse al Creador, al Dios en cual nosotros hemos ofendido y por naturaleza caída en Adán estamos en enemistad? ¿Quiénes son los que podemos venir hacia Dios y llamarle Padre? Acercados. La respuesta es, Jesús apunta y dice, sus discípulos. Mateo nos ha estado describiendo quiénes son estos discípulos. Los discípulos no es algo nuevo en el Evangelio de Mateo. Los discípulos son los que él llamó y dijo, ven en pos de mí. Los discípulos en el Evangelio de Mateo son los que escucharon el Evangelio, lo que predicó Juan el Bautista en Mateo 3:2 cuando dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Los discípulos escucharon del juicio venidero, escucharon el mensaje de Cristo en Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Escucharon que el juicio de Dios viene y que somos quebrantadores de la ley. Necesitamos refugio, necesitamos perdón, necesitamos salvación, necesitamos un Cordero de Dios que Dios provea para hacer expiación satisfactoria por nuestros pecados. ¿Quiénes son los discípulos? Son los que han puesto fe en el Salvador quien Dios ha enviado. Ahí se encuentran, confiados en Él, siguiendo a Él y sí, obedeciendo a Él. Jesucristo no solamente dice mis discípulos, sino también nos da una definición o más bien la evidencia de un discípulo verdadero. En el versículo 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En el versículo 50 encontramos la evidencia, o vamos a decir el fruto de la fe genuina. No nos está enseñando que es obediencia a mandatos que nos salva, nos está dando los frutos del que verdaderamente tiene fe en el que Él salva. Jesucristo ha estado enseñando que el discipulado verdadero, el discípulo verdadero, no es caracterizado por alguien que simplemente profesa fe y no lo sigue. No sé si se recuerdan Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, recuérdese lo que nos enseñó Jesús del discipulado. Viene un maestro de la ley y dice, Señor, yo te sigo donde quiera que tú vayas. Pero no lo siguió. Y luego encontramos a otro hombre que dice, yo te sigo, pero déjame enterrar primero a mi padre. Es decir, déjame esperar hasta que mi familia pueda poner mis asuntos. Se puede tomar 1 año, se puede tomar 6 meses. Déjeme esperar y luego te sigo. Y él dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme a mí. El discipulado ya ha sido definido como alguien que ve a Jesucristo como de supremo valor. La razón que le da obediencia total o sigue totalmente es por la obra del Espíritu que lo ha regenerado para dar fe en Cristo, pero es porque entienden ahora que lo mejor que le ha pasado en su vida es Cristo. Ponen las cosas en balanza, este mundo o Cristo, y escogen a Cristo. Ponen las cosas en el balance y pones cualquier cosa y siempre ganará Cristo.
Lo que encontramos en el versículo 50 es la evidencia, la marca de todo discípulo genuino. Alguien que entiende quién somos nosotros y entiende quién es Dios. Una versión traduce el lenguaje griego del versículo 50, aquellos que hacen todo lo que mi Padre quiere. ¿Qué será lo que Dios quiere para ellos? Mire, la respuesta no es difícil. ¿Qué es lo que los fariseos y los escribas rehúsan hacer? Porque recuérdense, los escribas y los fariseos, ellos en su mente están haciendo la voluntad de Dios. Ellos ayunan más que los demás, oran más que los demás, diezman más que los demás. Seguramente ellos están llevando a cabo la perfecta voluntad de Dios. Pero ellos no son sus discípulos. Ellos confían en sus obras para entrarlos al reino. Y Jesús les dijo que sus obras son inmundas. Juan les dijo, no, ustedes son caídos bajo el juicio de Dios y necesitan una transformación radical. La voluntad de Dios es lo que dijo San Juan 6:40. Cuando dijo, esta es la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Jesús nos dijo claramente la voluntad del Padre. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo crea en Él y tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que veamos que somos pecadores, ofensores, quebrantadores de la ley. Y que con corazones contritos y humillados golpeemos el pecho diciendo, he ofendido, necesito salvación. Y veamos el glorioso Hijo de Dios, hecho carne y hueso. El obediente, el perfecto. No solamente para morir como sacrificio perfecto para la iglesia, sino para resucitar corporalmente como vencedor del pecado y la muerte y ser el perfecto mediador de por quien Él murió. La voluntad de Dios es conocer a Dios por medio del Hijo, es amar a Dios por medio de la segunda persona de la Trinidad, por creer en el Hijo, seguir al Hijo, confiar en el Hijo, valorar al Hijo, ver a Jesús como Él es, de supremo valor. Esta es la voluntad de Dios. Bueno, ¿qué podemos concluir de este texto? Creo que hay muchas cosas, pero por lo menos hay dos. Y la primera es esta: la entrada en la familia de Dios es por medio de Jesucristo. Solo los que están en Cristo Jesús forman parte de la familia de Dios. Hay exclusividad en lo que se acaba de decir. O sea, no hay entrada a la familia de Dios en otras religiones. No hay entrada a la familia de Dios de nuestra manera. No entrarás a la familia de Dios con tus obras. No entraremos a la familia de Dios con una ciudad, un pasaporte de los Estados Unidos o de nuestro país. No entrarás al lugar santo de benevolencias perpetuas y de gozo inexpresable, de santidad, donde los ángeles cubren sus rostros ante la presencia de Dios. No entrarás ahí de nuestra cuenta y de nuestra manera. La entrada a la familia de Dios es mediante Jesús en la cruz muriendo por pecadores, resucitando al tercer día corporalmente como juez de los vivos y los muertos y llamando a todo hombre a arrepentimiento y fe en Él. Y los que vengan a Él, sean publicanos, sean prostitutas, sean malhechores que mueran al lado de Jesús, los que vengan a Él entran al reino.
Entran a la familia, se sientan en la mesa, judío y gentil que crea en Cristo, ahí se sentará, dijo Jesús en Mateo 8, ahí estarán con los patriarcas, ahí estará Abraham y todos los que son de la descendencia de Abraham, porque tienen la fe de Abraham. Para ser el pueblo de Dios, tienes que creer en quien Dios envió. Fuera de eso no hay pueblo de Dios y no hay familia de Dios. Los que están fuera de Jesús se encuentran fuera de la casa. No es accidental que en el versículo 46 y 47 2 veces nos dice que su familia estaba ¿dónde? Afuera. Es una manera hebrea de comunicar con algo visual, algo verdadero. Sus hermanos no están ahí cerca de Jesús porque no creen en Jesús. No fue hasta que ellos llegaron a arrepentimiento, Jacobo y Judas. Judas no el Iscariote, Judas medio hermano de Jesús, que entraron al reino. Bueno, una de las preguntas que hicimos al inicio es si usted y yo pertenecemos a la familia de Dios. No puedes nacer en la familia. Esto no es la manera que funciona. No simplemente porque naciste en un lugar religioso o porque tu papá y tu mamá creen en Cristo Jesús, te hizo entrada al reino de Dios. En la misma manera que los fariseos por nacer judíos étnicos no entraron al reino de Dios. Si hay alguien aquí que está dependiendo de la fe de sus abuelitos o de su mamá o de su papá, esto no es tu entrada. La persona de Jesús, el crucificado y resucitado, el que vive hoy y el que escucha el clamor y la confesión de cada pecador que clama a Él es la entrada. Y si no has venido a Jesús, no eres parte de la familia. Hoy la pregunta sería si su mano amorosa, la mano divina de nuestro Señor Jesucristo, su mano perforada, en la misma manera que apuntó hacia sus discípulos en ese primer siglo. Mi pregunta sería si el Señor Jesucristo, con su mano perforada al lado de la diestra del Padre, está apuntando hacia ti. Ellos son mi familia. Bueno, es muy posible que alguien se encuentre aquí y no nació de una familia prestigiosa. Tal vez alguien ni conoce a su mamá ni a su papá. O tal vez creció en uno de esos hogares donde no fue estable. No tengo familia, tal vez puede decir usted humanamente hablando. Pero si está en Cristo, tienes mamás, tienes papás, tienes hijos, tienes abuelitos, tienes tíos y tías. Quiero que piensen en esto, no sé si han meditado en esto, pero Jesús les acaba de decir a sus discípulos en Mateo 10:21, usted se va a recordar, les dijo, hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Se recuerda que le dijo eso? Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus propios padres y los matarán. Les dijo en Mateo 10:36, los enemigos del cristiano, el discípulo, los enemigos de una persona se levantarán de su propia casa. ¿Se recuerda de eso? Este pasaje está en un contexto donde los seguidores de Jesús van a ser entregados por sus propios parientes, donde las comunidades judías van a decir, tú no perteneces a los pactos de los patriarcas, tú no perteneces a la familia de la sinagoga, tú no perteneces a la familia de tu sangre, tú no eres de aquí. Y Jesucristo está diciendo que todos los que se encuentran unidos con Él no solamente pertenecen en el reino, sino tienen muchas madres, y tienen muchos padres, y tienen muchos hijos, y tienen muchos parientes.
En Mateo 19:29, Pedro le dice, Señor, hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, tienen vida eterna, tienen a Jesús. Tienen un reino venidero, tienen resurrección corporal, nuevos cielos y nueva tierra. Tienen todo lo que pertenece a Cristo. Y también les dice, le contesta su pregunta, porque lo que le está diciendo Pedro es, hemos dejado familias. Mateo 19:29, cualquiera que haya dejado cosas, hermanas o hermanos, padre o madre, mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más. Me recuerdo años atrás, mis hijas tenían, yo no sé, como 6 años. Y nosotros no tenemos parientes de sangre aquí. Y me recuerdo que en la escuela mi hija llegó y dice, mira, va a ser Grandparents Day, va a ser Grandparents Day, va a ser el día de los abuelitos y todos están trayendo sus abuelitos. Y dije, man, yo sé que mi mamá viene frecuentemente, ustedes la han visto, pero ya va a ser la semana que no creo que va a venir. Y me dice mi hija, ¿podemos decirle a mamá y papá que vengan? Mamá y papá, cuando yo llegué a esta iglesia, no era creyente y vi a 2 viejitos que estaban caminando por la iglesia y todos le decían mamá y papá. Y yo le decía, pues, ¿por qué? ¿Quién se cree es el papa de la iglesia católica? ¿Por qué le llaman papa? Y ella, ¿quién es mamá? ¿Por qué le llaman mamá? Todos le llamaban mamá y papá de cariño. ¿Ves? Era el papel que ellos tomaron dentro de la iglesia. Entonces mis hijas, cuando las conocieron a ellos, mamá y papá, así le decían. Y yo le dije, man, le voy a decir un poco, sentí un poco de temor de hacerle la pregunta a ellos y decirles si podían venir como representación para mis hijas de ser sus abuelitos. Entonces le dije a mi hija, pues podemos hacerle la pregunta. Me recuerdo que llevé a mis hijas y sí tenía un poco de temor de preguntarle, era un cristiano joven, y le dije, mire, mi hija va a tener esto y van a hacer esto, y él me dijo, sí, claro que sí, ¿cuándo es? ¿A qué hora es? Y lo separó en su calendario, lo marcó, y ese día pasaron todo el día con mis hijas. Aprendí algo. Aprendí que Dios nos dio en Cristo Jesús a otra familia. Y de nuevo, esto no significa que vamos a menospreciar a familia carnal, pero sí significa que hay una diferencia muy distinta entre la familia cristiana y la familia carnal. Porque hay familia carnal que no cree en Cristo, no ama a Cristo, no confía en Cristo. Es más, te odia a ti porque tú amas a Cristo. Y si ellos mueren sin Cristo, tristemente, trágicamente, no los veremos otra vez después de esta era. Pero los que estamos en Cristo, los que comemos pan y quebramos pan en la mesa por confianza en Cristo, estaremos en un compañerismo eterno por las edades de las edades. Aunque este texto no menosprecia el hermano carnal y la hermana carnal, definitivamente marca que hay una nueva familia en Cristo que sobrepasa cualquier otra familia. Creo que la segunda cosa que aprendemos de este texto es que debemos de vernos como la familia de Cristo. Pablo, hablando de la iglesia, le llama el oikos de Dios, la familia de Dios. Diciéndole a Timoteo cómo va a pastorear la iglesia, le dice, mira, cuando hables con las jóvenes de la iglesia, habla como que si son tus hermanas, con toda pureza. Y cuando hables con los hombres mayores de la iglesia, habla con ellos como que si son tu padre. Y cuando hables con las señoras mayores en la iglesia, sí, Timoteo, habla con ella como que son tu madre.
el oikos de Dios, la familia de Dios. Creo que una de las cosas que Cristo también está enseñándole a sus discípulos es que Jesús también quiere que nos veamos nuestra unión con Cristo, que también nos ha dado una unión especial y única con todos los que pertenecen a Cristo. Es por eso que cuando nos hablamos y nos saludamos decimos hermano, hermana. Eso no es algo que le decimos a todos, son los que son de Cristo y le decimos hermano en Cristo y hermana en Cristo. Calvino dijo de este texto, no hay relación más sagrada que la relación espiritual. Jesús quiere que nos veamos no solo como parte de su familia, sino que también quiere que veamos a todos los que son verdaderamente sus discípulos como nuestra familia de pacto también. Esto también significa que debemos tratarnos unos a otros como familia cristiana. ¿Ves a tus hermanos así? ¿Ves a tus hermanas así? ¿O simplemente son otra relación? La evidencia de alguien que ha nacido de nuevo definitivamente es amor a Cristo, pero es amor a todos los que pertenecen a Cristo. Y si alguien está ausente del amor a su prójimo en la iglesia, tiene que cuestionar si verdaderamente conoce a Cristo. He escuchado a gente que dice, amo a Cristo, pero no quiere ver a la iglesia, menosprecia a la iglesia, no necesita a la iglesia. Eso simplemente no existe en las Escrituras. San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros, los discípulos con los discípulos. Gálatas 6:10, cuando tengas oportunidad, siempre haz bien a todos, pero mayormente, principalmente, a los que son de la casa, de la familia de fe. ¿Ves a tus hermanos de esta manera? Si no, si estás batallando, si batallas como yo, o batallas en estaciones, ven a Cristo. Dile, quiero conocer más de ti y quiero amar a tu iglesia. Quiero crecer en amor genuino y verdadero, no fingido, hacia tu iglesia. Quiero servir a tu iglesia como que si fuera mi familia en Cristo. Este texto llama al pecador que no conoce a Cristo, el que no está fuera de la familia de Cristo, a que venga a la familia de Dios por medio de Jesús. A que pare con su enemistad con Dios y venga en fe en Cristo. Y llama al cristiano a que viva como que es parte de una familia en cual el amor que Dios nos ha brindado en Cristo es expresado uno al otro. El amor trinitario perpetuamente expresado uno al otro en comunidad. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Cristo dijo, su iglesia. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Somos parte de la familia más importante en toda la creación. Oremos juntos.